Estamos en una noche distinta, hoy viernes, 9 de la noche para los países acá de Sudamérica, tanto Argentina, Uruguay, algún otro país tiene alguna diferencia horaria, pero estamos conectados a través del Facebook en una noche especial, una noche distinta, tal vez en su casa, con su familia, en un tiempo donde podremos ponerle un título a estas noches de los viernes: conversaciones que inspiran, temas que nos inspiran, temas que nos van a poder ayudar a atravesar este tiempo de pandemia, este tiempo que tal vez por ahí es distinto a lo que uno está habitualmente acostumbrado. Nos agarró en el mes de marzo al mundo entero en un tiempo de confinamiento, en que comenzaron hablando de cuarentena, y de la noche a la mañana lo que uno pensaba que iba a ser cuarentena, uno podía pensar 40 días, pero en sí eran 14 días, se fue prolongando con el tiempo, y los gobiernos anunciaban vez tras vez: vamos a ir cambiando las fechas, no sabemos qué es lo que se está pasando, esto es nuevo, esto nos agarró a todos de imprevisto, no tenemos protocolo para este tiempo. Y mientras iban caminando los días, iban pasando los días, la población entera del mundo se vio afectada en su vida natural, en su vida cotidiana. Tanto los chicos como en las clases fueron los primeros que dejaron las clases, serán los primeros en volver, como dicen el manual de este tiempo. Lo que es la vida familiar, los encuentros, tuvimos que cambiar los hábitos. Ya no nos podemos abrazar como lo solíamos hacer antes, no podemos saludar con un gesto de una cara, de compartir algo, y de esta forma tuvimos que ir cambiando costumbres que durante muchos años, aquellos que tenemos más de 50, está arraigada en nosotros, y en algún momento uno sin querer amaga como a saludar al otro con un abrazo, y de repente se está dando cuenta que está en una cuarentena y tiene que cambiar la forma del manejo. Nos agarró en momentos en que más de uno estaba con emprendimientos, con proyectos, con sueños tal vez por ahí durante años, que dijo: este es el año, el 2020, de los sueños cumplidos, y más de uno soltamos una palabra así en los púlpitos, en los mensajes, en las charlas: el 2020 va a ser un año distinto, voy por la conquista de lo que durante años estuve soñando, es mi tiempo. Y en el mes de marzo volvemos a la foja cero, y más que foja cero, volvemos muy, muy hacia atrás. Los emprendimientos quedaron truncados, los trabajos paralizados, los estudios, algunos que lo hacen a distancia, no es lo mismo que estar presencialmente en una facultad, en una charla delante de un profesor. Más de uno quedó afectado por las pérdidas de los trabajos, por los telegramas que le llegaron de despidos, las horas reducidas, los médicos estando en una zona que para ir a ayudar a otros, ellos se estuvieron exponiendo con su propia vida, y más de uno falleció, más de uno quedó afectado, enfermo, hospitalizado, estando en las terapias, con tal de ayudar al prójimo, y todo el mundo fue revolucionado en algo nuevo, en algo sin precedentes. Pero en este tiempo, yo creo que unos cuantos de los que conozco y los que nos escriben por las redes se han conectado con el mismo Dios que en algún momento de su vida lo abandonaron o lo dejaron fuera del programa de su circuito, de sus quehaceres, de sus sueños. Y en este tiempo pudieron levantar la mirada a los cielos y hablar con Dios, y Dios siempre está presente, dándonos recursos de esperanza, de contención, de consuelo, de perdón, de restauración, de un nuevo tiempo. Muchos en la pandemia están escribiendo que han encontrado el tiempo de la oportunidad perfecta, porque es el vínculo con Dios. Hemos vuelto, dice, a los caminos de antes, tenemos paz en el corazón, no sabemos cómo vamos a seguir este tiempo,
pero sí nos estamos proyectando en la palabra de Dios, que es fiel, que es certera, que no cambia, que pasa el tiempo, que pasan los años, que pasan las generaciones, y dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero que tu palabra permanece para siempre. Y en ella siempre encontramos un recurso extraordinario para estos tiempos. Por eso la noche de los viernes titulamos para este tiempo Conversaciones Inspiran. Y hoy es la primera, hoy damos apertura a este tiempo. Bienvenidos a los que están con nosotros en las redes, bienvenidos a cada uno de los que se conectan. Yo les quiero invitar a que puedan tocar el botoncito, no sé en qué tipo de aparato están, pero usted sabrá hacerlo. Toque un compartir, comparta esta publicación, comparta con otros, porque ahora el invitado que en segundos, en un minuto, va a estar entrando en la conexión con nosotros, es un invitado de lujo, se llama Martín Faradian. Él es un hombre de Dios que durante años, podríamos decir casi 20 años, del año 2000, 2001, se está preparando en este tiempo, justo en este tiempo, para poder volcarnos lo que Dios le ha dado a él como el conocimiento de su palabra, la experiencia, lo que ha estudiado y con quien se ha preparado maestros de lujo como el pastor Daniel González de la Iglesia del Centro acá en la Argentina, que ha sido el mentor, el tutor, aquel que le ha inspirado con los materiales, con las charlas, las experiencias. Así que Martín, en segundos va a estar, y yo lo quiero estar invitando. Martín, si estás por ahí escuchando esta transmisión, te invito a que puedas acompañarnos, conectados en lo que va a ser el vivo de esta noche con Conversaciones Inspiran. Conversaciones no solamente de dos personas que están hablando, sino conversaciones con un punto de partida de la palabra de Dios, con convicciones y herramientas para nuestra vida natural. Se va a sorprender con lo que vamos a estar hablando esta noche. Así que yo te invito nuevamente, lo invito a que pueda compartir esta transmisión. Yo no sé cuántos son los que estamos conectados, pero comparta, conéctese. Es un tiempo en que usted va a poder recibir herramientas extraordinarias para poder salir adelante en la pandemia. ¿Se puede salir adelante en la pandemia? ¿Hay elementos naturales o espirituales? ¿Dios me está acompañando? ¿Mi sueño será posible poder comenzarlo a caminar en este tiempo? Durante años, cuando tuve posibilidades, me quedé dormido, estancado, tuve miedo, no me animé. Y ahora usted, pastor, me está hablando que en este tiempo yo emprenda algo, que sueñe, que proyecte. Sí, claro que sí. Vamos a contar experiencias, tanto Martín como yo, algunas que estoy recibiendo estos días, de experiencias extraordinarias, porque cuando Dios está con nosotros, nuestro motivo tiene un propósito de bendición. Martín, si estás por ahí, te invito a la conexión. Yo no sé. Vos estás conectado, Martín, pero yo me estoy viendo por acá en la cámara y me veo solo. Estamos los dos al aire. Sí. Bueno. Yo desde hoy me estoy mirando y me veo solo y digo, por eso, ahora en un momento voy a invitar a Martín. Bueno, estoy disculpado porque no soy bueno para esto y les voy a contar algo. Martín, aprovecho, ahora sí te estoy viendo desde acá. Martín, aprovecho a contarte algo. Me tuve que mover, yo tengo un permiso para poder circular como ministro del Evangelio. Normalmente no lo estoy usando, excepto casos excepcionales, pero hoy tuve que salir y moverme hasta la casa de mi hija. Y mi yerno Alejandro me está acompañando. Y acá en el costado, ustedes no lo están viendo, está mi nieto Ezequiel. Él está prendido a la transmisión. Y voy a dar una primicia. Aprovecho a dar una primicia. Uno de los vivos que voy a hacer en los próximos días, nos vamos a preparar, va a ser con mi nieto Ezequiel. Y yo quiero invitar a todos los papás y a todas las mamás que nos siguen en las redes, que puedan conectarse, lo vamos a hacer con tiempo, vamos a anunciarlo, y Ezequiel va a contar desde sus 7 años cómo vivió esta pandemia, cómo pudo transitar estos 120 días que está acá encerrado en su casita, de pocos metros cuadrados, sin poder salir, excepto algún fin de semana que ha salido a la calle con sus papás. Pero él pudo encontrar herramientas de las redes, gimnasia a través
de las redes y todos los días se conecta y hace ejercicios y nos manda los videos a nosotros, cantar, hablar, conversar, leer, y todo esto le voy a contar experiencia para todos los chicos de 7, 8, 9, 10 años y también para los papás que pueden ver en la vida práctica que se puede atravesar estos tiempos difíciles cuando tenemos vocación, servicio y podemos bendecir al otro. Martín, bienvenido en esta noche y muchísimas gracias por aceptar este tiempo de bendición. Yo te quiero dar el espacio para que puedas comenzar a hablar y en algún momento yo te pido que si hablo mucho me frenes vos, me interrumpas, levante la mano o como sea, porque yo si no me pongo los lentes no veo muy bien. Así que haceme una seña, porque cuando me pongo a hablar me tiene que frenar. En casa me dicen, papá, hablas mucho. Así que, Martín, el tiempo es tuyo. Hice una pequeña presentación, pero yo te doy el espacio para que puedas presentarte vos, contar qué haces, cómo se compone tu familia, cuántos hijos tenés, cuál es tu actividad, tanto en lo secular como en lo ministerial. Bienvenido. Bueno, buenas noches, Tony. Buenas noches a todos los que están conectados a través de los diferentes medios, de las diferentes aplicaciones. Qué bueno poder compartir este tiempo en diferentes lugares donde ustedes están, donde yo estoy, pero sin duda que la palabra es una, los principios son unos, y cada uno de ellos en nuestra vida tiene un poder sobrenatural, tiene un poder específico y fuerte, y pueden cambiar rumbos de nuestra vida, pueden cambiar lo que sea en la medida que nosotros lo permitamos. Bueno, soy casado con Jenny, tengo 3 hijos, tenemos 3 hijos con ella. Hace 22 años que estamos juntos y tanto ella como yo, durante toda nuestra vida, desde que empezamos a participar en tiempos con jóvenes en la iglesia, siempre tuvimos el deseo y el anhelo de servicio y así lo hicimos. Hace muchos años que venimos sirviendo a Dios en las diferentes áreas y en diversas disciplinas. En lo que se nos ha presentado hemos servido al Señor y bueno, en lo personal siempre me gustó y me gusta todo el tema económico, financiero, y como hablaba Tony hace un rato, todo comenzó en marzo de 2001, cuando vino un pastor argentino que vive en Estados Unidos, vino a la iglesia y se puso a hablar de finanzas, y a mí me interesó mucho, y lo que más me atrapó es ver cómo la Biblia, como el mismo Jesús, hablaba de cuestiones financieras en su palabra. Entonces dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, lo que me quiero preparar. Y en ese momento, sin tanta tecnología como tenemos hoy, pude hacer un curso por correspondencia, porque fíjense que ellos estaban en Estados Unidos y había cursos donde ellos mandaban por correo, yo lo cursaba, rendía los exámenes, los mandaba por correo para allá, mandaba la certificación para acá, pero lo hice y ese fue el comienzo hace más de 19 años. Fue algo muy bueno para mí porque fue la primera aproximación a lo que eran las finanzas, en lo que era el mundo cristiano y lo que eran las enseñanzas de la palabra de Dios. Y me encantó encontrar esa conexión entre lo vil, que les puede llamar la atención a algunos, que es lo material, con lo espiritual. Y créanme que tiene mucha conexión. Si uno empieza a leer detenidamente la palabra de Dios y las parábolas que Jesús enseña, hay mucha referencia a lo económico. Y eso seguí estudiando, seguí leyendo, y en el año 2013 conozco al pastor Daniel González, que hace un rato también Tony hizo mención. El pastor Daniel González es el pastor ejecutivo en la Iglesia del Centro, ahí en Buenos Aires mismo. Y la visión que me amplió el contacto con él fue que Dios no nos enseña solo a administrar nuestros recursos materiales, sino que Dios nos enseña a administrar nuestra vida. Y eso es lo que más me gustó. Porque muchas carencias y muchas dificultades que cada ser humano tiene para administrar sus recursos materiales tienen su origen en la administración de su vida en todos los órdenes. Si uno tiene una vida desordenada en lo familiar, en lo que es las rutinas diarias y en todo lo demás, esa misma conducta se va a reflejar en lo económico.
Y claro, cuando uno es desordenado en lo económico, se producen lo que llamamos los desórdenes económicos, ¿no? Y eso claramente produce dolor, produce frustración, produce cambios en la pareja, en el matrimonio, en la familia, rupturas. Entonces, ¿cómo no vamos a estudiar esto económico si produce tanto daño? Y bueno, y hoy estamos en un momento muy particular. Hoy estamos en una crisis que es común a todo el mundo, por eso se llama pandemia, producto del coronavirus y producto del COVID. Pero claramente las crisis no comenzaron con el COVID y tampoco van a terminar con esta pandemia. Las crisis van a seguir en nuestra vida, es una realidad. Ahora, la particularidad que tiene esta crisis es que atraviesa todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, tal vez vos podés estar viviendo, o en otro momento podías estar viviendo un bajón en lo económico porque tu negocio no está vendiendo lo que debe vender, o porque no estás consiguiendo trabajo, o porque sos un trabajador independiente y tenés poco trabajo, entonces tenés una crisis en lo que tiene que ver con la economía. Pero tal vez familiarmente estás bien, tal vez de salud estás bien, tal vez en otros órdenes estás todo bárbaro, pero tenés una crisis en lo económico. La particularidad de esta crisis del COVID es que atraviesa todos los órdenes de la vida, todos, absolutamente todos. En algunos en mayor o menor medida en la salud, en otros en mayor o menor medida en lo económico, en otros en mayor o menor medida en lo familiar, pero en todas las áreas nos afectó. Recién Tony decía que vamos a escuchar después cómo Ezequiel sobrellevó 120 días de confinamiento en su casa, y es difícil para mí. Muchos psicólogos están hablando de cómo va a ser el día después de los niños que estuvieron encerrados tanto tiempo. Ahora, esta crisis y esta pandemia y todo este trastorno ha llevado a las empresas rápidamente a procesar y llevar adelante lo que tiene que ver con el comercio digital. Yo conocía y conozco muchos empresarios, muchos emprendedores que decían, no, yo no estoy muy metido en lo digital, no me gusta, no sé cómo llevarlo adelante. Y bueno, aquellos que estaban desactualizados con esta herramienta, les está yendo peor porque obviamente al no estar el comercio físico, está el comercio electrónico, y rápidamente esos empresarios tuvieron que buscar herramientas para poder empezar a meterse en lo que era el comercio electrónico. Las familias que estaban cada uno en su actividad, de pronto se ven todas encerradas en su casa y tienen que buscar soluciones para poder entretenerse, para poder pasar las horas. Por ejemplo, en Uruguay, todo lo que es entretenimiento electrónico y no electrónico, juegos de cajas y todo lo demás, se agotó porque no había previsión de tanta venta y rápidamente se agotó, no había más. Las iglesias que estaban dedicadas al mensaje presencial, a que cada miembro vaya y escuche el mensaje, rápidamente se reconvirtieron y hoy tienen sus mensajes a través de las diferentes redes, a través de las diferentes herramientas, están transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. El mismo mensaje, en vez de ser de forma presencial, a través de las redes. Ahora, esto no quiere decir que si alguna familia, alguna empresa está sufriendo ahora, no quiere decir que estaba haciendo las cosas mal. No necesariamente. Había muchas empresas, muchas familias estaban haciendo cosas muy bien, pero esto los trastocó. Porque claramente, si vamos al área empresarial, hay industrias que se vieron favorecidas, por ejemplo, acá en Uruguay, la industria química, la industria de los supermercados, que se vieron muy favorecidas con toda esta pandemia, pero hay tantas otras que se vieron perjudicadas. Por ejemplo, todos los que tenían comercio en los shoppings, todo lo que tenía que ver con restaurantes, lo que son agencias de viajes, todo eso se han visto perjudicadas, y no porque estuvieran haciendo las cosas mal. Así que si hoy tenías un comercio o tenés un comercio, si tenías un trabajo o tenés un trabajo, o la actividad laboral que hagas, si hoy la estás pasando mal, no necesariamente es por culpa tuya. Algunos porque no fuimos previsores, y algunos por más previsores que hubiésemos sido en el pasado, esto nos atravesó y nos complicó verdaderamente a todos. Martín, Sí.
hago una pausa pequeña sobre algo muy interesante que dijiste, que me gustaría destacar, y es lo siguiente. Recién marcaste que si en este momento por ahí hay algún fracaso aparente, como negocios que han tenido que cerrar sus puertas. Hoy estaba escuchando en los informativos a la mañana temprano, acá estamos en un feriado puente, ayer fue fiesta nacional, hoy también, valga la redundancia, en medio de la pandemia, cuando nada funciona, estamos en feriado. Así que imagínate la desolación de las calles. Pero hoy mostraron algunos bares históricos desde el 1900, más de 120 años funcionando por cuarta o quinta generación, y estaban mostrando cuando el padre de los chicos que estaban siendo entrevistados se tenía que levantar a la mañana para moler el café porque largaba mucho olor y ciertos contaminantes que no era bueno hacerlo en el día. Ellos estaban diciendo que tuvieron que cerrar las puertas y estaban a punto de quebrar. Entonces, si un negocio funcionó durante 120 años, no puede ser que en algún momento se haya hecho algo mal en estos 3 meses como para no poder funcionar. Quiere decir que una de las cosas que yo rescato de lo que estuviste diciendo, que más allá de la situación que nos esté tocando vivir, que uno no sienta la culpa, no podrá ser el caso de algunos, pero en lo general, ¿qué habré hecho mal para que me esté yendo mal en este momento? Creo que es una situación que excede a todos, a los gobiernos, a los municipios, a las familias, a las empresas históricas, y cuanto más a aquellos que recién emprendieron un trabajo el año pasado. El banco te pide para poder darte un crédito a tasa cero que vos puedas mostrar un antecedente de por lo menos un año. Y los que emprendieron algún trabajo en el mes de enero con una proyección hacia futuro, ¿qué van a poder presentar? Nada. Entonces, desde ese lugar está muy bien la aclaración que hiciste para que no nos carguemos con culpas que no son nuestras, sino por lo menos prestemos atención a algunas herramientas o experiencias o opiniones o conversaciones o lineamientos que nos pueden inspirar a cómo seguir adelante. Quería destacar este punto que es importante, porque más de uno dice, yo fracasé justo ahora, en este tiempo que iba a proyectar, me siento un fracasado, y tal vez cuando pase la pandemia, este pensamiento lo agobie tanto que no tenga las fuerzas emocionales emocionales y espirituales y físicas para poder seguir adelante cuando necesitamos ahí el recurso extraordinario para poder ponernos de pie y luchar por lo que viene por delante. Sí, es así, o sea, yo le escuché esa noticia que en el informativo dijeron de que muchos restaurantes históricos de la Argentina estaban cerrando, y como decís vos, si se mantuvo tantos años, tal vez otros no tanto, pero si se mantuvieron tantos años, no es que estaban haciendo algo mal, no es que no habían sido previsores, sino que esto les trastocó su operativa y obviamente no pudieron reconvertirse para poder seguir subsistiendo, porque por ejemplo hay algunos que implementaron rápidamente el delivery de comidas, y bueno, tal vez ese restaurante no lo podía hacer, otros lo pudieron hacer, pero claramente no hay que martirizarse con decir qué hice mal para estar pasando esto, sino primeramente entender de que estamos en un momento muy crítico, muy crítico, y eso hizo de que nos pasara lo que nos pasa. Ahora, eso como primera instancia. En segunda instancia tenemos que ver si podíamos haber previsto esto o algo similar para poder hacer que la realidad hubiera sido otra. No por ahora, hoy ya está, hoy la realidad es una, no vale la pena lamentarse por lo que no pudimos hacer. Lo que tampoco puede pasar es que esta experiencia no nos deje ningún tipo de enseñanza. Todo lo contrario, lo que podamos aprender de toda esta crisis y de esta pandemia nos va a servir para poder luego sortear lo que tiene que ver con otras crisis que van a venir. Ahora, una de las preguntas que nos desafiamos a contestar es si se puede emprender en tiempos de pandemia. Y muchas veces
previo a todo esto, cuando alguien hablaba del emprendimiento, pensaba en hacerse multimillonario. O sea, hay una canción que dice, quiero pegar esta canción en la radio para ganar mi primer millón. O sea, el emprendimiento iba asociado a ser millonario, a pegar con algo, a ser innovador, y no necesariamente es así. El emprendedor que es exitoso no es el que inventó algo o el que trajo algo que no había. No, tal vez el emprendedor exitoso es aquel que hace cosas que otros también hacen, pero él le pone un diferencial que lo hace sacar esa originalidad y le permite ser exitoso. En este momento de crisis, ese emprendimiento puede estar, obviamente, ni ahora ni nunca, pero ahora mucho menos, no con el objetivo de pasar al frente de una manera exitosa, abrumadora, sino que el primer objetivo ahora es subsistir. O sea, podemos emprender y el primer objetivo es subsistir, el segundo objetivo es eventualmente hacer dinero, pero el primer objetivo es subsistir. Y yo digo que si en este momento nos estás escuchando, es porque tú estos más de 100 días has podido estar vigente y has podido estar con vida y has podido estar comiendo y más o menos, pero has podido haber subsistido todos estos días. Así que si hasta ahora estuviste de pie, tené la fe de que lo vas a seguir estando. Ponete en las manos de Dios, poné todas tus ideas o proyectos en sus manos y empezá a pensar. Y yo te voy a dar 3 ejemplos que escuché en estos días de personas que emprendieron. En primer lugar, con todo esto de la pandemia, era necesario ir a hacer los mandados y salir a la calle y llegar a diferentes lugares con tapabocas. Y en mi casa, por ejemplo, empezaban a buscar en redes y había una señora que hacía tapabocas, pero no como todos los demás. Rojo, negro, blanco, gris, no, eran estampados, eran con diseños, eran reversibles. Le buscó la vuelta. Se le encargaron los tapabocas y cuando vino lo trajo en una bolsa de papel con un sticker. El sticker decía alquiler de ropa para fiestas. Entonces ahí nos dimos cuenta de que esta señora tenía un lugar donde alquilaba ropa para fiestas. Ese alquiler demandaba que cuando le devolvían la ropa la tenía que coser, remendar, y por eso tenía una máquina de coser y algunos implementos que le permitían surcir esa ropa para volverla a alquilar. Pero al no haber fiestas en este momento, esa persona se quedó sin trabajo. Inmediatamente, con algunos retazos de tela y algo de elástico, empezó a producir tapabocas, los publicó en las redes y está vendiendo. Volvemos a lo mismo, ¿se está haciendo millonaria, está haciendo mucho dinero? No lo sé. Lo que sí sé es que con su mano de obra, con los conocimientos que tenía y con la estructura que tenía, se reinventó y está haciendo tapabocas. Después escuché a otra chica que tenía una agencia de viajes, eran 4 en la agencia, y el 98% de la actividad de agencia de viajes se vio reducida. Hoy ya no existen viajes, no existen pasajes, no existe nada. Cerró la agencia, mandó a su gente al seguro de desempleo y hoy está produciendo pastas. Pastas especiales, artesanales, las publicita también por las redes y las vende. Lo mismo, ¿está haciendo mucho dinero? Tampoco lo sé, pero claramente la escuché y semana a semana iba incorporando nuevas variedades en esa pasta, y de tener una agencia de viajes, hoy es productora de pasta, y qué va a pasar cuando vuelva toda la normalidad, no sé, pero hoy está subsistiendo. Y después vi otras agencias de viaje, por ejemplo, en el mismo rubro, que en vez de armar paquetes para viajar al exterior, están armando paquetes para visitar todo el Uruguay. Entonces el otro día me llegó un mail donde había ofertas de pasajes en el este, en el oeste, en el centro del país, visitar diferentes lugares. Y bueno, entonces esos microemprendimientos que generan recursos, por lo menos para subsistir, son los que nos permite estar activos. Y eso nos da 2 beneficios. En primer lugar, el beneficio de subsistir en lo económico, decir, bueno, estoy haciendo algo. Y en segundo lugar, entender de que cuando las papas queman, de que cuando hay temas tan cruciales como lo que estamos viviendo, toda esa creatividad viene en nuestra cabeza
y empezamos a desarrollar. Y eso que nosotros teníamos escondido ahí adentro empieza a tomar forma, empieza a hacerse material y empezamos a desarrollar aquellas cosas que teníamos oculto porque estábamos en una zona de confort, con nuestro trabajo, con nuestras actividades, y hoy salen a flote y son nuestro medio de vida. Ahora, la otra pregunta que estábamos por contestar era si se podía ahorrar en este tiempo. Martín, te hago una pausa, quiero agregar alguna experiencia también de acá de la Argentina. El Uruguay está viviendo una pandemia, un confinamiento distinto al nuestro, es uno de los modelos para el mundo entero de lo bien llevado que está esta cuarentena. Casi la vida es semi-normal en el Uruguay, yo tengo toda mi familia, pero acá en la Argentina hemos vuelto a la fase 1 en estos últimos 15 días hasta el lunes próximo, hasta el 17, creo que sí, hasta el 17, pero más aún de todo esto, hubo gente que emprendió, como vos decís, en este preciso momento. Tengo 2 testimonios que nos han llegado en las redes, una es de Santiago del Estero, cuando yo en el mes de marzo, creo que el 4 de marzo, estuve en la iglesia del profeta Ronnie Oliveira compartiendo una palabra, fue una noche de milagros, y ahí en el banco había una hermana que trajo todo lo que tenía en su bolsillo, con ella, y creo que era gran parte o casi todos los recursos que tenía. Dice que esa voz del Espíritu Santo le habló en ese momento y ella vino y depositó en el altar y me los puso a mí en el bolsillo. Yo después cuando llegué al hotel me di cuenta que algo había y ella me escribe el testimonio en estos días. Ella entregó todo lo que tenía. No era una cifra muy abultada, pero era todo lo que tenía, entonces vale muchísimo. Y dice que ella estaba orando a Dios y comenzó la pandemia. Y en esta pandemia Dios le responde, y con esto quiero asociar a la palabra de Dios. Dice la Biblia que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, en vez desde la tristeza, el enojo, el rencor, el mal hablado, el siempre estar despotricando, esta hermana empezó a deleitarse, a agradecer, depositó lo que ella entendía que era una ofrenda de amor, y en este tiempo comenzó a tener recursos extraordinarios. Y me escribe, dice que empezó a vender ropa que alguien le mandó y agregó otra más y otra más, y hoy se ha vuelto en este tiempo de confinamiento mayores recursos que antes de la pandemia. Qué bárbaro. Entonces, en este tiempo, la fe activa en las promesas de Dios comienzan a darnos un plus, una diferencia. No es por lo que tenemos, es por lo que creemos. Me escribe hace 2 días de San Juan una hermana que yo estuve el año pasado y justamente, mirá qué justo que viene, el pastor Daniel González estuvo en Misión Vida San Juan y suelta una palabra sobre esta hermana que se llama May Olivera y le habla del emprendimiento y ella con el temor no lo hizo. Y yo estuve visitándolo, creo que fue el año pasado, y de parte de Dios dijo, Dios me está hablando, y suelta una palabra profética, y le dije, Dios te va a llevar a un nuevo tiempo de un emprendimiento. Y ella me escribe, que dice que este emprendimiento que se confirmó conmigo específicamente y con la palabra del pastor Daniel González, en plena pandemia, lo empezó a ejecutar. Hoy puso un negocio con toda la proyección, si bien no lo puede abrir, pero se está proyectando, ya hay gente que se está anotando en el rubro, que ya lo está haciendo, más allá de dar detalles, en este tiempo hay gente que se ha tomado de la palabra de Dios, se deleitó en sus promesas, y Dios es fiel y dará las oportunidades que nuestro corazón y en su propia voluntad están para hacernos. Así que es un tiempo de muchísima bendición. Adelante, Martín.
quería agregar esto porque me vino recién a la mente estos testimonios que son extraordinarios, confirmando un poco cuando la gente se reinventa o hace algo creativo, la creatividad, ¿no? Qué importante. Es fundamental. La creatividad es fundamental en tiempos normales y mucho más en estos tiempos. Y la creatividad es fundamental también para poder seguir haciendo posible y haciendo sustentable cada comercio y cada emprendimiento. No es que uno llega al emprendimiento y queda pronto y después se descansa, no, constantemente tiene que generar acciones que ese emprendimiento se mantenga vigente. Hay un texto del gran sabio Salomón en Proverbios 16:9 que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La responsabilidad de pensar nuestro camino es nuestro. Nosotros debemos pensar nuestro camino. Y este texto yo lo enseño en cualquier momento, y mucho más ahora. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que pensar qué es lo que queremos, por dónde va nuestra vida. Pero después tenemos que dejar que Jehová enderece nuestros pasos. Y yo en lo personal tengo testimonios de cosas que yo quería, lo puse en la mano de Dios y Dios fue enderezando para donde Él quería. Pero el responsable de pensar ese camino, en primer lugar, fui yo. Y ese desafío te lo dejo a vos, para que vos en este momento, independientemente de la situación que estés viviendo, pienses tu camino. Pienses qué es lo que querés hacer, hacia dónde te querés dirigir y qué esperás de tu vida. Encomendáselo al Señor y dejá que Él enderece tus pasos. La otra pregunta que hablábamos era del ahorro, ¿no? Que la habíamos mencionado. Y la gente podrá decir, pero Martín, trabajo menos que antes, gano menos que antes y querés que ahorre. Martín, no tengo trabajo y vos querés que ahorre. Bueno, miren, el ahorro es básico. Y el ahorro no es cuantitativo, sino que es cualitativo. El ahorro que genera el esfuerzo de cada uno de nosotros nos da una calidad que es impresionante. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos esperamos ahorrar cuando tengamos mucho. Y les quiero decir algo, si no ahorrás teniendo poco, menos vas a ahorrar teniendo mucho. Así que en estos tiempos donde los recursos son muy escasos, tal vez puedas ahorrar y que en otro momento, cuando los recursos eran más gordos, no podías. Y te voy a explicar por qué. Yo te voy a recomendar que en este tiempo de dificultad, de recursos magros, de muchas restricciones, para poder llevar adelante tus números, tu economía, vos tomes una hoja y una lapicera y puedas anotar los recursos que te ingresan y puedas anotar los recursos que te egresan. Eso se llama, en la economía se llama presupuesto personal o presupuesto familiar. No sé si sos solo, no sé si tenés familia, no importa. Pero eso se llama un presupuesto. Y no es nada complicado ni nada que sea difícil de entender. Es anotar lo que uno le ingresa y lo que uno le egresa. Claramente los ingresos hoy se ven disminuidos, es natural. Pero también los egresos se ven disminuidos. Hay muchas cosas que hoy no hacemos. Muchísimas cosas que hoy no gastamos. Por ejemplo, en lo que es la comida afuera. Por ejemplo, en los viajes. Mucho menos gasto de transporte, mucho menos gasto de otros rubros que puedan estar en tu casa, que no los estás usando, y telefonía, por ejemplo, comunicación. Entonces, yo te invito a que vos, desde tu lugar, en la conformación que tengas de familia, puedas anotar todo lo que te ingresa y todo lo que te egresa. En lo que te ingresa, hoy por hoy no puedes hacer demasiado, más allá de la creatividad en el emprendimiento. Pero en lo que te egresa, te invito a que también anotes aquellas cosas que no podés renunciar, aquellas cosas que decís, esto lo tengo que pagar sí o sí, y que pongas en cuestión esas otras cosas que sí podés manejar vos. Y una de las cosas que podemos manejar es el gasto en lo que es un supermercado o lo que es ese gasto que es en la alimentación. Claramente, hoy, en una vida mucho más sedentaria que antes, podemos regular y podemos cuidar mucho más eso.
Y para lograr eso, por ejemplo, hay una forma que hemos implementado más de uno, y es que vos te planifiques las comidas semanales. Por ejemplo, si vos agarrás el domingo en la noche y programás las 14 comidas de la siguiente semana, de 2 comidas diarias, vos en base a eso te fijás qué es lo que tenés en la heladera y en base a lo que no tenés, te haces una lista para ir al supermercado y comprarlo. Esa actitud y ese ejercicio te ahorra muchísimo dinero. Y te voy a explicar por qué. Porque el supermercado, que es un rubro que he estudiado en estos últimos meses, el supermercado está estudiado para que vos vayas a comprar 5 artículos y te vengas con 10 o 15. Está estudiado para eso. La forma que te presentan los artículos, las ofertas que te promocionan, las cabeceras de góndola que tienen, los 3x2 que te ponen, todas esas cosas están armadas estratégicamente para que cuando vos vayas por 5 o 6 artículos, te vengas con más del doble. Ahora, si vos vas al supermercado con una lista bien definida y escueta, en base a lo que vos necesitas, vas a ir a los lugares estratégicos que vos sabés dónde está eso que vos necesitas, vas a tomar eso, lo vas a poner en el carro y te vas a venir a tu casa. Dicen que los hábitos que cada uno de nosotros tenemos hoy fueron ejecutados durante 21 días seguidos para que se establezcan y para que sean una rutina. Yo te desafío a que eso lo hagas por 21 días seguidos para que eso sea un hábito en tu vida. Que vos escribas una lista, te vayas al supermercado, agarres lo que querés agarrar y que te vengas y no te dejes tentar por nada. Ese tipo de acciones pequeñas ayudan a que tu economía personal y familiar se vea beneficiada. Algunos, los que dicen, no, pero no ahorro tanto en eso, es porque nunca sumaron lo que gastan y nunca sumaron lo que gastaron de más. Martín, Si ustedes, sí. Extraordinario, extraordinario. Yo quiero invitar a que esta transmisión se pueda compartir, va a quedar colgada en las redes. Extraordinario lo que estás diciendo. En casa a mí me dicen, a mí no me dejan ir al supermercado. Pues yo voy a comprar la leche y el aceite y vengo con 5 cosas más al lado. Lo que vos estás diciendo es tal cual. Entonces, ¿qué hago yo? Llevo a mi esposa, ella compra, va con la lista y la lista chequeada de lo que tiene que comprar y no de lo que ve, porque puede ver 100.000 artículos distintos. Yo voy como un mono con granada, voy agarrando lo que me va gustando. Y está bueno porque es lindo, porque vos, a ver, ¿a quién no le gusta comprar las cosas que realmente saborea o que te gustan? Pero después vas a la caja a pagar. O si pagás en efectivo, te gastaste el dinero de los impuestos. Entonces, por eso, lo que vos acotás es muy importante, es prudencia, es conocerse a uno mismo en la limitación hasta donde uno puede ir. Mira, yo al supermercado no voy, excepto que vos me des la lista y yo te traiga específicamente lo que vos necesitas. Pero eso es realmente extraordinario lo que dijiste, y de los hábitos de los 21 días también. Y yo voy a contar algo jocoso. Yo hace casi más de 30 años que no camino, que no salgo a caminar. Y cuando me decidí empezar a caminar, ya pasaron más de 30 días y ya tenía el hábito de caminar y vino la pandemia. Y me rompió todos los moldes, no pude salir a caminar. Entonces yo creo que los hábitos que llevan un tiempo, 3 ciclos, 3 semanas, un mes, es bueno incorporarlos. Así que tiene un dato científico, un dato de la realidad ya estudiado, que se graba en la mente. No camine 2 días y diga, no, me costó. Esfuércese, camine 20 días, 30 días. Yo tuve que caminar más de 30 días para agarrar el hábito, y ya después solo, a la hora que me tocaba ir a caminar, salía a la calle, excepto ahora que vino la pandemia y uno no puede hacerlo. Pero está muy bien
las herramientas que estás dando. Te bendigo esta palabra, la bendigo, hice un corte para reafirmarla y para seguir diciendo, y quiero leer un texto que nos va a ayudar a todo esto con la ansiedad y el afán. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Peticiones puede ser pedidos por algo, dificultades para superar un tema, temores por algunos, ansiedades, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si uno agradece, que está al final del versículo, es porque uno recibió, uno agradece lo que recibió. Entonces, la palabra nos está hablando con oración, con ruego, vamos a recibir las peticiones de nuestro corazón. Este es un tiempo maravilloso, así que soltá la palabra que Dios está en este asunto, en conversaciones que inspiran. Gracias, Tony, por esos textos que los conocemos de memoria y a veces nos cuesta poder experimentarlo y poderlos vivir. Si Dios nos dice, vos descansá en mí, nos cuesta cuando necesitamos descansar, decir, Señor, que preciso descansar en vos. Y descansar en Él es lo más reconfortante que nos puede pasar. Así que los invito a que eso pueda ser una realidad en nuestra vida. Ahora, también pueden haber algunos que nos están escuchando que digan, pero yo tengo compromisos que asumí, tengo cuentas a pagar, tengo préstamos que tengo en marcha. Y bueno, eso es común, porque nadie se esperaba esto y esto fue muy disruptivo. Ahora, la forma de encarar esos compromisos que tenemos es enfrentándolos. Muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, como comerciante, que algunos se agarran de la pandemia para estirar los pagos, para esconderse, para no pagar. Y no hay nada mejor que tomar el compromiso que uno tiene y enfrentarlo. E ir a decirle a esa persona física, a esa institución financiera, a ese banco o a esa automotora donde sacamos el coche, a donde sea que tenemos ese compromiso, ir a enfrentar el tema y decirle, mira, yo sé que te debo pagar una cuota mensual de tanto dinero, sé que tengo un compromiso de aquí a tanto tiempo, pero mi realidad laboral es esta, me pasa esto, esto y esto. ¿Qué podemos hacer? Quédense tranquilos, y lo he vivido, que cuando uno enfrenta la situación, ese acreedor toma esa situación de una manera totalmente diferente a como lo pensamos. Ese acreedor va, como quiere cobrar, y como vos estás dando la cara, va a buscarle la vuelta para poder solucionar ese tema y poder refinanciar o buscarle la manera de que esa deuda que vos tenés la puedas subsanar. Así que pueden pasar muchas cosas y podés estar viviendo diferentes circunstancias en este momento. Y algunas me las puedo imaginar y otras no. Pero lo que sí te puedo decir, más allá de lo que estés viviendo, es que tenemos un Dios que es mucho más grande y que está en control de todas esas situaciones. Y si esto que estás viviendo hoy lo podías haber previsto y no lo pudiste hacer, rendite a su trono en esta hora y confesale eso que no pudiste hacer y empezá a hacerlo ahora. Vas a ver cómo Dios empieza a obrar. Y si hoy estás viviendo un momento bueno, porque vamos a ser claros, hay personas que más allá de esta pandemia, que esta pandemia es una realidad, se han visto beneficiadas. Si hoy estás viviendo un momento bueno, te invito a que puedas mirar a tu alrededor, que veas personas que no le están pasando bien y que puedas extender una mano. Porque así como hoy vos podés extender una mano, hoy o mañana ellos te la pueden extender a vos. Esto es un trabajo y esto es un problema que salimos juntos. No es que si yo estoy bien, bueno, estoy bien y me manejo solo No, si vos estás bien, en primer lugar, sea agradecido y extenderle la mano a aquel que no está bien. Y tratar de ayudar a aquella persona que, no por hacer las cosas mal, sino por algún otro motivo, hoy no la está pasando bien. Y yo como... Martín, te interrumpo algo y quiero contar una experiencia que cuando venía acá para tener esta entrevista virtual, Dios me la trajo a memoria
Esto se remonta al año 2008, un momento en que un emprendimiento que tenía no estaba dando sus frutos, peor que la pandemia. Habíamos invertido con un amigo un dinero bastante importante en una planta industrial, más de 500 metros cuadrados de planta para lo que íbamos a hacer, era demasiado. Habíamos gastado unos cuantos dólares, hablo de bastante, y el emprendimiento no resultó. No dio frutos, tal vez por ahí por inexperiencia, por no haber consultado a Dios de la forma que Él puede confirmar un plan, por más bueno que sea. El plan tenía beneficios, experiencias en otros países de que anduvo, y nosotros lo pusimos con una oración ligera, pero no con una confirmación de parte de Dios. Nos guiamos un poco por lo que veíamos y no por lo que entendíamos desde la confirmación del Espíritu. Y transitamos casi 2 años o 3 sobre este proyecto. Obviamente, como había solvencia y había un capital propio, no nos vimos afectados en la economía y en la parte financiera, pero sí en el proyecto en sí mismo, que no daba resultados. En un determinado momento, cuando esto ya estaba pesando demasiado, porque era un peso de tener que ir a abrir todos los días y el compromiso de lo que lleva una empresa, yo hice una oración durante mucho tiempo hasta que un día, y esto quiero marcar algunos principios bíblicos que no condicen con algunas enseñanzas de algunos, y yo con esto quiero resaltar a la palabra de Dios. Dios nos escucha en todas partes, no necesariamente un domingo en un culto. Ahora, por ejemplo, no podemos ir a las reuniones, excepto cuando se abran las congregaciones y los templos. Dios nos escucha en todas partes, Dios siempre está presente, escucha nuestro clamor, aunque lo hagamos en silencio o en voz alta, o desde nuestro corazón en la intimidad o con las lágrimas. Y yo recuerdo que en un almuerzo de un día entre semana, en el año 2008, en el mes de septiembre, junto a un pastor, a un ministro de Dios que Dios ha usado en el mundo entero, no quiero dar los nombres, pero estábamos almorzando y yo recuerdo que estaba comiendo una ensaladita, hasta recuerdo las verduras que tenía en la ensalada. Fue tan marcado ese punto y yo oré ese día. Dije, Dios, yo te entrego las cargas mías. Lo que yo no puedo resolver, lo que yo no puedo hacer, lo que yo no puedo dirigir, lo que me está sobrepasando, te vuelco mis cargas. Esto no era pandemia, era año 2008, una economía próspera, y yo no estaba siendo próspero. A partir de esa oración, 2 meses después, me llama una persona y yo la asocié a otro rubro. Y él me dice, no, te va a llamar un primo mío porque tiene interés en lo que vos fabricás. Y más allá de decir los detalles, que no viene al caso porque por ahí uno puede fabricar un fierro, un alimento, o una silla, o una puerta, o algo tecnológico, no importa lo que sea, era lo que yo estaba haciendo. Esta persona que yo la asocié con otro rubro, me estaba llamando por la oración que yo había hecho y él no sabía nada. Entonces me dice, yo tengo un comprador para vos. Y me trajo un comprador. Y yo puse una cifra alta conforme a lo que yo estaba facturando. Valor mercado no tenía nada porque no había fondo de comercio, era solamente lo que era la maquinaria. Y la maquinaria, uno sabe que cuando no tiene valor de producción o de facturación, tiene un valor relativo. Habíamos pagado mucho dinero, pero no le servía al que venía a comprar. El que venía a comprar quería comprar un fondo de comercio. Y yo puse el valor de mercado como si fuera todo óptimo. Y cuando vine a ver los papeles, me dice, mostrame lo que facturás. Y yo le pude mostrar 0. Ridículo, lo que facturábamos era nada. Y él se interesó por este negocio. Al punto fue que de la oferta que él recibió, la pagó casi al 100%. No sé si hicimos una bonificación mínima. Pero esto pasó
y me llama el contador de este empresario, un empresario muy grande acá en Argentina, que en ese mismo momento, cuando me estaba haciendo la compra de este negocio, se le prende fuego uno de sus negocios y perdió más de $2 millones. Por eso estoy hablando de algunas cifras, sin dar nombres, de lo que estaba este hombre moviendo. Movía una cifra extraordinaria en toda la Argentina y se vino a interesar por un negocio que no valía nada. Y lo pagó. Pero a la semana viene el contador y pide una reunión conmigo. Vino el contador y mi intermediario y el comprador. Nos sentamos en la reunión después de haber pagado el negocio y me mira con cara de pocos amigos y me dice, ¿qué me vendiste? Y yo lo miro y le digo, lo que usted vio. Digo, no entiendo lo que me quiere preguntar. Y el hombre me dice, no, yo te vengo a preguntar, yo no entiendo qué fue lo que yo compré, me dice. Porque él no pudo entender lo que había pagado y había comprado. No tuvo engaños, no tuvo nada adornado, compró lo que vio. A los 2 o 3 meses levantó toda la planta y se la llevó a otro lugar y ese negocio desapareció. Pero yo me di cuenta, y el Espíritu Santo me habló en ese momento, que cuando uno le vuelca las cosas que no puede manejar, cuando uno descarga sus cargas en Dios, no es que las carga uno, las descarga en Dios, Él se encarga de nosotros y comienza a traernos soluciones distintas. Y mi experiencia no tiene que ser transcripta como que otro va a vivir lo mismo, pero sí la palabra de Dios es la misma y es invariable. Dios está con nosotros, nos acompaña, no nos deja caído el justo, nos levanta, se caerá el justo y será levantado. Si hemos cometido alguna falta, algún error, algo que nos haya pasado en la vida natural, Dios perdona y nos lleva al tiempo del beneficio de la cobertura de la gracia. Y yo pude entender que en el momento más desolado, en el momento que yo no podía encontrar salida, ni con los técnicos, ni con los que conocían el rubro, Dios me dio una salida y fui liberado. Y este testimonio de cuando venía para acá me lo estaba acordando, año 2008, pasaron 12 años y esta experiencia Dios me la permitió vivir desde mi propio error para que en este tiempo de pandemia también yo pueda soltar una palabra conforme a lo que estabas diciendo, de que Dios si está con nosotros, no hemos de temer aún con nuestros propios errores, los confesaremos y Dios nos dará las salidas en todo momento, en todo momento. Esto fue el año 2008 y en este tiempo de pandemia, cuando nadie vende nada, yo comencé a orar de la misma forma porque Dios me trajo a la memoria lo que hizo conmigo durante muchas oportunidades y comencé a hacer la lista y a escribir las cosas que no podía resolver. Y las que no podía resolver y menos se pueden resolver en la pandemia, el día lunes viene mi hijo, papá, me dice, Tomás, este tema que no se podía resolver, se resolvió. Y pude vender algo que era imposible de vender en plena época de bonanzas, y menos ahora en la crisis, menos en la pandemia, y se pudo vender. Yo te invito a ti que me estás escuchando, a que puedas volcar todas tus cargas a Dios, en donde estés, en el país donde estés, en la provincia donde estés, sea la carga que sea el momento que sea lo que te toque atravesar, sea un hijo, una dificultad, sea económico, sea emocional, sea moral, vení a los pies de Cristo, confesá todo lo que te está pesando, volcá tus cargas, no las lleves vos, volcalas a Él y Él tendrá cuidado de nosotros. Confirmo esta palabra con todo lo que venías hablando y ahora sí, te dejo todo el tiempo hasta el final de la transmisión para que todo lo que Dios te dé no tenés limitación, hasta lo que Dios te marque el tiempo. Nos dijo que nos está acompañando en la transmisión, que tenemos el tiempo de la libertad, así que Martín, fluí con lo que Dios ya te dio y estás dando, así que el tiempo es tuyo. Te bendigo. Gracias, Tony, por compartir esa experiencia que obviamente habrá sido muy marcante para tu vida, para tu familia, y es así como vos decís, más allá de que no se transcriban las experiencias,
el principio y el obrar de Dios es el mismo para todos. En la medida que nosotros descansamos en Él y esperamos en Él, los errores los confesamos, los pecados los confesamos, Él resetea y arranca de vuelta. Y eso es lo más glorioso de Él. Él es mucho más misericordioso de lo que somos nosotros mismos. A veces nosotros acusamos con el dedo, pero Él es mucho más perdonador, más misericordioso, más amoroso. Así que, más allá de las personas, tenemos que esperar y confiar en Él, porque Él es el que da y Él es el que quita. Así que confiemos y nos apoyemos en Él. Yo quiero ir redondeando esto que quería compartir en base a lo que estuvimos conversando, y quiero dejarte un desafío final. Muchas veces cuando pasa todo esto, nos pasa a nosotros de que queremos reflotar y hacer todos los cambios posibles. Queremos que en la familia lo que no funcionaba bien funcione, queremos que en el trabajo reconvertirnos para que ande mejor, queremos que en la iglesia lo que no hacíamos lo pongamos. Y a veces nos ponemos tantos objetivos en un momento tan crucial que no hacemos ni una ni la otra. Entonces yo te invito a que esta pandemia y que este tiempo te pueda dejar algunos beneficios para cuando todo esto salga y se termine. Que vos puedas salir ganando de este momento crítico. Que no sea algo negativo en tu vida y una mancha, sino que puedas decir, bueno, en el año 2020, cuando vino la pandemia del COVID-19, en principio me tocó, pero después pude reflotar y salir a esto. Y no hablo solo de lo económico, no hablo solo de esto, hablo en todo. Tal vez si esto te obligó a estar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, si habían cosas que había que resolver, tal vez es el momento para que vos puedas decir, bueno, mi vínculo, mi relación mejoró. Tal vez no tenías un control de tus gastos y hoy tomaste una hoja, una lapicera, empezaste a anotar y te diste cuenta de que recibías mucho más de lo que pensabas y que podías hacer rendir mucho más tu dinero. Yo te invito a que vos controles el dinero y que no el dinero te controle a vos. Yo te invito a que vos puedas tener ese control sobre tus recursos y no que siempre estés detrás de esas cuentas que tenés para pagar. Vos tenés que tener el control, llevando un control personal de gastos, un control familiar, que te permita ser el mayordomo y ser el que dirige esos números. Tal vez esto te haga darte cuenta de lo resiliente que sos y que a pesar de las dificultades que estás viviendo, podés reconvertirte y emprender de vuelta. Entonces, trata de ganarle a la pandemia, trata de salir airoso de toda esta situación. Que esto no sea algo que te perjudique ni que te manche, sino que esto sea algo que en principio puede ser algo negativo, pero que puedas sacar eso positivo que te haga salir victorioso de toda esta situación. Y yo te invito a que vos seas una persona con espíritu emprendedor. Y en lo personal no pienso que todas las personas del mundo tienen que tener su emprendimiento personal. Yo soy de los que pienso que tal vez vos estudiaste una carrera o te preparaste en algo o tenés un oficio y ejecutás eso de tal manera que tenés las características del emprendedor. ¿Y cuáles son las características del emprendedor? Imagínate el emprendedor convencional, el que se pone, no sé, el que es un herrero y se pone un taller para hacer trabajos de herrería. Ese herrero tiene que ser cumplidor, responsable, tiene que ayornarse con las nuevas tecnologías, tiene que aprender a hacer nuevas cosas. Para que subsista ese taller de herrería, ese herrero tiene que crecer. Lo mismo el carpintero, lo mismo el electricista, tienen que crecer. Bueno, vos en el lugar donde estés trabajando, tratá de crecer. ¿Y cómo se crece siendo empleado de una empresa? Y bueno, tal vez vos trabajás, no sé, en el área de marketing, entonces está bueno que te ayornes con el marketing digital, con las nuevas tecnologías. Es bueno que hagas cursos de cómo entender a la gente para poder venderle más y mejor. Y bueno, ahí sos un emprendedor en tu lugar de trabajo. Tal vez vos sos el gerente comercial de una empresa grande. Y bueno, vos tenés que, como gerente comercial, tenés que ayornarte con las nuevas herramientas, con los nuevos comportamientos de los consumidores, cómo compra la gente, y tenés que adecuarte, y eso es ser un emprendedor en ese lugar de trabajo.
Y estate tranquilo que si vos te ayornás, crecés y seguís adelante en tu tarea como gerente de marketing, gerente comercial o lo que sea, quedate tranquilo que tus jefes van a valorar tu esfuerzo, tu dedicación y tu upgrade cada día. Entonces no te van a dejar ir. Y cuando vos pidas algo te lo van a dar. Y si hoy o mañana tenés la posibilidad de irte a otra empresa, vas a lograr mejores resultados porque tenés un currículum mejor. Entonces yo te desafío a que tengas ese espíritu emprendedor. En el área que te desarrolles, seas empleado o seas cuentapropista, que tengas ese espíritu emprendedor que constantemente está queriendo avanzar, constantemente quiere superarse, constantemente quiere vencer su marca para poder crecer y ser mejor persona. Eso no solo te beneficia a vos, sino que beneficia a tu entorno, tu familia. Y por supuesto que cuando los demás ven ese espíritu de superación, dejas un legado en los que te rodean que los va a inspirar a que ellos también puedan llevar adelante ese tipo de vida y ese tipo de posicionamiento para poder crecer. En este espacio que se llama Conversaciones que Inspiran, que tu vida inspire a otros para que puedan también tener ese espíritu emprendedor y crecer día a día, y que el techo no existe. Gracias, Tony, por este tiempo. No sé si querías hacer alguna pregunta o comentar algo, pero por ahí pasaba un poco lo que quería compartir con la gente que esté escuchando, entender de que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos las fuerzas y la inteligencia que Él nos dio para hacerlo, está todo en nuestras manos. Tenemos el Dios por un lado y tenemos las herramientas por otro. Es cuestión de prepararse y avanzar. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo, por haber dedicado un viernes a la noche, que sé que es un día de familia, después de una semana de trabajo, más en Uruguay, que la actividad está a pleno, por haber apartado este tiempo para bendecir a la audiencia y los que luego estarán escuchando la transmisión. Si alguien de lo que nos escuchó, de lo que escuchó la exposición de esta charla, de estas conversaciones que inspiran, sacó algún provecho, bienvenido el tiempo que hemos usado, es un tiempo de bendición. Nosotros no vamos por los miles, sino vamos por la palabra que sea activada en aquellos que la están escuchando. Y si algún principio de lo que soltaste en esta noche podemos aplicar, vamos a ir avanzando en este propósito de Dios, que tengamos una vida y vida abundante. La vida abundante está a través de la palabra de Dios, la vida abundante está en los requisitos y en el manual de su palabra, la Biblia, y si uno se guía por los principios lógicos, que la lógica no es la de fe, la fe comienza a creer en las cosas que por ahí no se entienden naturalmente, y luego con algunas herramientas naturales que Dios nos dio a través de la ciencia y el conocimiento, aplicada con la fe, comenzamos a vivir experiencias sobrenaturales, porque más de uno te dice, che, ¿y vos cómo haces para llegar a fin de mes? Y con esto podríamos estar contando experiencias de personas que ganaban sueldos extraordinarios, abultados, sin Cristo, y no llegaban a fin de mes o llegaban siempre con deudas y ahí a los empujones. Y cuando uno viene a Cristo, no es que el sueldo aumentó, a muchos por ahí el sueldo le es igual, o muchos por ahí se le disminuyó, pero sí la administración que Dios nos da a través de la sabiduría, de la palabra de Dios, de los principios. Como dice que el que mira lento y no trabaja no va a poder recoger nada, se va a tener que levantar temprano y más de uno dice, no, todavía hace frío, me quedo en la cama, lo hago mañana, lo hago más tarde. Ese principio no te va a acompañar nunca. Pero si uno se guía por los principios de la palabra de Dios, por los proverbios, por Eclesiastés, por todo lo que es la carta de Pablo, del trabajo, dice que Pablo trabajaba predicando el Evangelio, haciendo los viajes misioneros, y cuando por ahí necesitaba los recursos, cosía tiendas. Él no se dedicaba a coser tiendas, pero sí el coser tiendas, el trabajar, el emplear las manos, le era de sustento para llevar el Evangelio. Conozco a un montón de pastores. El pastor, por ejemplo, Ricardo Rocamora, quien me une en una amistad tremenda, él es un hombre de trabajo,
pero el trabajo lo emplea como un vínculo, como una herramienta para llevar el evangelio a otros. Y anoche me escribió que volvió a la noche tarde de repartir cajas, llevando comida al barrio, a los que necesitaban, y dice que cuando volvía a su casa el rulemán de la camioneta se rompió. Lo acabó de cambiar hace poco y se rompió. Me dice, bueno, brother, me dice, con alguna palabra entre inglés y castellano, y yo alguna la chapo, me quiso decir hermano, me parece. Brother, dice, rompí el rulemán, ahora hasta nuevo aviso, no voy a poder tener la camioneta, pero gracias a Dios que pude cumplir con lo que ya tenía previsto. Entonces, cuando uno se comienza a caminar, como dijiste al principio de la conversación, uno da los pasos y Dios comienza a ordenar nuestros pasos. No va a ordenar ningún paso si no los das. Va a ordenar mientras caminás. La fe se activa cuando comenzamos a creer en fe y hacemos las obras por fe. Las obras sin fe es muerta. Pero si nosotros creemos en la fe y caminamos en fe, comenzamos a caminar y el Dios de la provisión se encarga de ordenar los pasos, de dar provisión, de dar sabiduría, discernimiento, inteligencia, de ponernos a personas alrededor nuestra con las cuales vamos a ser bendecidos. Así que este día fue un día de inspiración, conversaciones que inspiran. Fue la primera charla de este tiempo de pandemia, en que más de uno verá los mejores resultados que durante años, aún teniendo las bonanzas, no pudo vivirlas o caminarlas. Así que gracias por este tiempo. Yo bendigo a todos los que nos están escuchando y Dios mediante el martes próximo nos vemos en Noche de Gloria. Noches de Gloria lo titulamos así como una forma de transmitir un mensaje de fe y de esperanza, donde hay milagros, milagros del corazón, personas que se salvan, se arrepienten, vienen a los pies de Cristo, Dios los perdona, los restaura y les da un nuevo tiempo, aún en estos tiempos de confinamiento. Personas que se reconcilian con el Evangelio, que estuvieron apartados durante tiempo y en este tiempo de dificultad han tenido la valentía de levantar la mirada a los cielos, arrepentirse y encontrar el nuevo tiempo. Personas que han sido sanadas y restauradas. Hemos recibido milagros de varios países, de varias partes, de varias personas, milagros creativos, milagros que Dios ha hecho, que la ciencia no podía operar y Dios operó en estos tiempos. Y yo estoy hablando con amigos, con la familia, diciendo que se viene un tiempo de avivamiento. Hay un tiempo que estamos esbozando en nuestro espíritu, en nuestras manos, lo estamos palpando. Vendrá un avivamiento de parte de Dios que revolucionará a las personas al nuevo tiempo, el mirar a Jesucristo. Es el único que nos da esperanza, el único que nos regala la vida eterna. Así que los invito para el martes próximo a las 20 horas, conéctese, comparta las transmisiones. Noche de milagros, noche de gloria, noche de fe, noche de activación, noche de palabra, noche que estaremos conectados con el Espíritu Santo. Los bendigo y nos despedimos hasta la próxima, agradeciendo a Martín Faradian, quienes lo quieren acompañar en las redes. Él ya dejó el Instagram ahí puesto en el zócalo de la transmisión. Es un hombre de Dios que se ha preparado para estos tiempos y en estos tiempos herramientas que Dios da a los hombres de Dios a través de su palabra y de la ciencia, del conocimiento, nos van a bendecir a todos. Los bendigo, hasta la próxima transmisión, que Dios los bendiga, que descansen, y así como lo digo en los textos escritos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.